Encontramos una instalación nazi subterránea secreta en la Selva Negra. No deberíamos haber entrado ahí. Lo que guardaba el fondo nos asustó de por vida. ¡Hey! Hola, soy Liam Smith. Soy un estadounidense de 27 años que reside en Miami, Florida. Me enlisté en el ejército de los Estados Unidos en 1942. Durante mi época como soldado, presencié el desembarco aliado en las playas de Normandía durante el día D, la expulsión de los alemanes de Francia e incluso la batalla de las Ardenas. Ahora nos estábamos adentrando en el corazón de Alemania, en la zona norte del frente occidental. Los aliados habían atravesado las defensas del Rin y, dado que las defensas alemanas en la zona sur cerca del Rin parecían escasas, era solo cuestión de tiempo antes de que siguiéramos avanzando. A lo largo de todo lo que soporté, siempre encontré consuelo en mis 4 camaradas más cercanos: Jacob Steinberg, un judío estadounidense de Indianápolis, el hombre machista Henry Robinson de Detroit y el tímido fotógrafo Drew Scott de Nueva York. También estaba el ingeniero militar afroamericano Todd Jackson de Nueva Orleans. De ellos, mi compañero más cercano era Jacob, quien estaba dispuesto a todo. Como entiende alemán, nos es útil para traducir documentos alemanes capturados. Todd era el más reciente en nuestro escuadrón, ya que se transfirió de otro regimiento debido al acoso que sufría por ser afroamericano. Aunque en nuestro regimiento algunos blancos murmuran cosas sobre él, para Todd no es nada comparado con lo que sufrió en su regimiento anterior. Luego están mis superiores. Primero está el comandante Miller, un veterano de la Primera Guerra Mundial. Es conocido por sus brillantes tácticas contra el enemigo. Nunca empuña un arma y lucha codo a codo con sus soldados. Sin embargo, nadie lo culpa. Es decir, es demasiado valioso para perderlo, y además porque ya tiene 60 años. Luego está el teniente Joseph Wilson, una figura paternal para el escuadrón dispuesto a arriesgar su vida por el bien de sus hombres. Todos le somos muy leales. Luego está el sargento Ben Allen, un hombre frío que reprendía a sus hombres por el más mínimo error. El sargento Allen es detestado por todos los soldados del escuadrón. Incluso el comandante Miller le ordenó a Wilson que vigilara cada movimiento o acción de Allen. Recuerdo que era el 21 de abril de 1945. Llevaba 2 días lloviendo, convirtiendo los caminos de tierra de la campiña alemana en interminables senderos de barro. Los árboles se erguían como antiguos centinelas a lo largo de nuestra ruta. Sus ramas se extendían sobre nosotros como brazos esqueléticos tenebrosos. Habíamos atravesado aldea tras aldea, algunas abandonadas y otras con focos de resistencia demasiado débiles para resistir mucho tiempo. Para todos era evidente que la guerra estaba llegando a su fin. Hitler estaba acorralado en Berlín, y la Wehrmacht y la SS habían perdido su fuerza, pero incluso una bestia moribunda puede arremeter una última vez. Nos refugiábamos en una granja alemana a las afueras de la Selva Negra. Caía la noche y una niebla baja se cernía sobre las copas de los árboles a lo lejos. Nuestro escuadrón había descansado un rato, muy necesario, tumbados en catres improvisados o escribiendo cartas a casa bajo el parpadeo de los faroles. Yo me senté junto a una ventana entreabierta con Jacob, escuchando el estruendo lejano. El aire olía a hojas mojadas y aceite quemado. «Oye, ¿crees que ellos se rendirán pronto?», pregunté quitándome el rifle del hombro y apoyándolo débilmente contra la pared. Jacob se encogió de hombros y respondió: «Sí, tienen que hacerlo, no les queda nada más que sobras y muchos fanáticos locos». Se pasó una mano por el pelo castaño y sacó un encendedor. No encendía nada, simplemente lo abrió y lo cerraba con un ritmo constante. Parece ser que era debido a la ansiedad. «Entonces, ¿qué demonios hacen todavía en la Selva Negra?», gruñó Henry desde atrás. Él había estado puliendo su arma. «Los malditos alemanes deberían haber sabido que se acabó todo». «Sí, pero quizás estén ocultando algo», intervino Drew desde el rincón, ajustando el objetivo de su cámara. Era el más silencioso de nosotros, siempre observando y siempre grabando. «¿La SS acaso nunca siguieron las reglas, cierto?». Todd resopló suavemente, jugueteando con una radio de campaña averiada.
Sí que lo saben, solo se están esforzando mucho por no revelarlo. ¡Jackson!, gritó con fuerza el sargento Allen. Todd se puso firme y saludó con un gesto brusco. Sí, señor. Quiero que la radio funcione antes de que salgamos mañana. Si metes las narices como la última vez, te haré dar vueltas por el barro hasta que se te derritan las botas. Entendido, señor, respondió Todd en tono serio. Allen entrecerró los ojos y se marchó pisando fuerte a la habitación contigua. Sus pasos resonaban como disparos. El hombre tenía un rostro de hormigón agrietado y una personalidad muy a juego. Ese tipo es como un cáncer andante, murmuró Henry en voz baja. Sí, bueno, no se equivoca con lo de la radio. Podríamos necesitarla si algo sale mal en este maldito lugar, dije. El teniente Wilson entró poco después con su uniforme aún impecable a pesar del clima. Su presencia cambió el aire de la habitación, mucho más suave y cálido. Buenas noches, hombres. El comandante Miller me ha informado sobre un posible objetivo en la Selva Negra. Todos irán mañana por la mañana, avanzaremos con sigilo. Nada de fuegos artificiales a menos que sea necesario. Nos saludó con un gesto. Jacob levantó la vista y dijo: señor, ¿hay alguna información sobre lo que podríamos encontrar? Wilson negó lentamente con la cabeza. Solo hay rumores. El alto mando cree que podría ser un depósito de armas de última hora o tal vez un centro de comunicaciones de la SS. Sea lo que sea, está oculto y debemos encontrarlo. ¿Oculto? Eso significa que no es nada bueno, repitió Henry. Wilson esbozó una sonrisa extraña. Por eso envío a los mejores hombres que tengo. No hagan que me arrepienta, Robinson. Henry sonrió. No, ni lo sueñe, señor. Wilson se envolvió hacia mí. Smith, tú tomarás la delantera. Tienes el mejor sentido de la orientación en este escuadrón. Manténlos firmes, chico. Sí, señor, dije. Esa noche ninguno de nosotros durmió bien. La lluvia tamborileaba contra el techo y el bosque se alzaba como una oscura herida en la tierra. Algo en ello me revolvió el estómago, pero me lo guardé para mí. Éramos soldados. Nosotros habíamos visto cosas peores. Pero ¿qué era lo que estaba atormentándome? No lo sabía. 22 de abril de 1945, 3:15 AM. Comenzamos nuestra marcha a las 3 de la mañana. La niebla se aferraba al suelo como un sudario y la selva parecía absorber todo sonido. Avanzamos en formación cerrada. Éramos 25 hombres en total. Yo iba al frente con Jacob, Henry, Drew y Todd a mi lado. Nuestras botas chapoteaban en la tierra húmeda. «Está demasiado silencioso», susurró Drew. «¿En serio? ¿Dónde demonios están las personas?», respondió Todd. «Se han ido, o tal vez se han escondido», murmuró Jacob. «No, tal vez están muertos», añadió Henry con gravedad. Para las 5:30 am llegamos a la base de una colina que se alzaba como un tumor en la tierra cubierto de frondosos pinos y rocas irregulares. Al rodear la ladera vislumbré algo metálico. Parecía ser algo estructural. ¡Esperen! ¡Esperen!, susurré. Avanzamos sigilosamente con los fusiles en alto. Allí, incrustada en la ladera, había una enorme puerta de acero. Parecía tener solo unos años y estaba prácticamente intacta. En el centro, pintada, había una gran esvástica negra. ¡Santo cielo!, suspiró Drew. Wilson dio un paso al frente con la radio encendida. «Comandante Miller, habla el teniente Wilson. Encontramos una puerta de acero incrustada en la cresta oeste. Está marcada con una esvástica. Solicito permiso para entrar». Hubo una pausa y luego llegó la voz del hombre áspera como la grava. «Continúa, Wilson. Pero ten cuidado, solo Dios sabe qué habrán construido esos malditos allí». Abrimos la puerta con palancas y fuerza bruta. Se deslizó con un gemido que resonó en el vacío. Un pasillo completamente oscuro se extendía hacia el interior. Nuestras linternas atravesaron la oscuridad revelando paredes industriales de acero liso. «Todos, permanezcan en alerta», ordenó Wilson con su voz apenas más que un susurro. Entramos lentamente con nuestras botas resonando sobre el concreto mientras movíamos nuestras linternas a través del oscuro corredor que teníamos frente a nosotros.
Maldita sea, me siento como si estuviéramos caminando hacia una maldita tumba, murmuró Henry sosteniendo su arma en alto y con el dedo cerca del gatillo. Sí, tienes razón. ¿Por qué esconderían algo tan profundo? Dije en voz baja. Drew intervino desde atrás. Parece que vamos a entrar en una tumba, pero ¿a la tumba de quién? ¿O qué cosa? Sí, creo que es una tumba, añadió Jacob con solemnidad señalando la señal de advertencia pintada en alemán justo encima de la entrada. Decía algo como Sutrim Borbeten, Ejuntum der SS, o Kultemteliung. Aunque yo no sabía hablar alemán, esto parecía ser algo de ellos. Oye, ¿qué carajo significa todo esto?, preguntó Todd. Sí, significa prohibida la entrada, propiedad de la división oculta de la SS, respondió Jacob, y entonces nos detuvimos. Wilson se giró hacia Jacob y arqueó una ceja. ¿Hablas en serio, Steinberg? Jacob asintió con tristeza. Muy en serio, señor. Nosotros continuamos más profundamente. Pronto encontramos una sala de generadores, un pequeño cubículo de hormigón con un viejo generador diésel oxidado. Jacob, Todd, miren esto, señalé el generador. Jacob y Todd lograron encenderlo tras un poco de torpeza, inundando el pasillo de tenues bombillas amarillas. Parpadeaban como la luz de una vela en una cripta, pero al menos ya no teníamos que usar las linternas. Bueno, esto va a ayudarnos, nos va a ahorrar las pilas de las linternas, ¿no lo creen?, murmuró Henry con una actitud positiva. Fue entonces cuando vimos lo vacío que estaba el lugar. Estaba demasiado vacío. No había cadáveres, no había señales de lucha, pero el equipo de laboratorio con filas de mesas de acero, estanterías de viales, quemadores químicos, máquinas de escribir alemanas, incluso maletines abiertos llenos de documentos, seguía allí. Era como si todos los malditos alemanes de las instalaciones, científicos o guardias hubieran desaparecido en plena jornada laboral, como si hubieran salido corriendo de algo. Henry golpeó uno de los armarios y echó un vistazo al interior. ¿Por qué dejarían todo así? Los alemanes suelen ser muy meticulosos con su trabajo. Jacob hojeó una de las carpetas, entrecerrando los ojos al leer la escritura gótica. Estaban fabricando agentes nerviosos. Algunos de estos no son productos convencionales. Parecen armas psicológicas también, alucinógenos y todo eso. Carajo, todo esto ataca la mente. Dice que es el proyecto Steinzer. ¿Stan qué?, preguntó Drew mirando hacia arriba. No, es el proyecto Corazón de Sombra. Es una traducción libre. Podría significar núcleo negro o núcleo de la oscuridad según el contexto. Hay algo en la fusión de los rituales antiguos con la ciencia moderna. Esto es lo que dice así, respondió Jacob. Oh, no me agrada cómo suena eso, murmuró Todd. Luego llegamos a una gran habitación con una pancarta nazi colgada en la pared. Era de rojo enorme con la esvástica negra bordada en el centro como el ojo de algún dios que no parpadea y siempre te vigila. Jacob dio un paso adelante con la mandíbula apretada. Metió la mano en el bolsillo y sacó el encendedor que siempre usaba para sus cigarrillos. Lo encendió y acercó la llama a la esquina inferior de la pancarta. Se encendió rápidamente, curvándose y ennegreciéndose como piel seca. La ceniza cayó al suelo y la esvástica se arrugó. Fue entonces cuando lo vimos. La pancarta ocultaba otra puerta de acero. Esta era más gruesa y más antigua, sin bisagras ni manija. Solo un gran sello circular grabado en el centro como un glifo antiguo. Nunca olvidaré ese maldito símbolo. ¡Oh, santo cielo!, murmuró Jacob para sí mismo. Había un gran círculo negro en el centro, rodeado por 3 círculos concéntricos y 12 líneas angulares que formaban una rueda radiante. Ruinas de la SS flanqueaban cada lado, y sobre él se encontraba la insignia de la calavera. ¡El Sol Negro! Oí hablar de un expediente del castillo capturado de Waldsburg, el castillo de Heinrich Himmler, donde el mismo símbolo negro estaba incrustado en uno de sus pisos. Esto es muy malo, dijo Jacob casi en un susurro. Henry se burló y dijo, ¿y eso qué? Es solo otro maldito símbolo de estos locos. Oh, no.
dijo Jacob ahora con más firmeza. Esto no es solo un simple símbolo, es un maldito sello. ¿Un sello? ¿Sello para qué?, pregunté. Jacob no respondió, no tenía que hacerlo. Llamamos a Wilson y a Allen. Ellos llegaron enseguida con las botas golpeando el suelo. Allen, asegura el perímetro. Jacob, ¿qué es esto?, dijo Wilson. Parece una puerta secreta, señor. La vimos después de quemar la pancarta nazi que la cubría, dijo Jacob. ¿Cómo la vamos a abrir?, preguntó Wilson. Jacob se encogió de hombros. La puerta no tenía cerraduras visibles, ni tampoco cerraduras, solo el símbolo. Sin embargo, Todd estudió la junta de la pared golpeando el metal con una pequeña herramienta, escuchando atentamente. Oigan, aquí hay un relé mecánico. Si puedo puntear en circuito, quizás pueda forzarlo y abrirlo. ¿Estás seguro de que eso es prudente, Jackson?, preguntó Wilson. Todd lo miró fijamente. Sí, señor, nada de esto es más sabio. Se puso manos a la obra. Saltaron chispas de la caja de herramientas de Todd mientras conectaba cables, cortocircuitaba contactos y retorcía nodos. De repente, la puerta emitió un ruido metálico horrible como el de una tumba al abrirse, y lentamente empezó a abrirse. Detrás solo había oscuridad. Una larga escalera descendía hacia un vacío oscuro. Los escalones de hormigón estaban resbaladizos por la condensación o tal vez por algo más. Finalmente llegamos al final de la escalera y vimos que había un pasillo largo y oscuro frente a nosotros. ¡Oh, santo cielo!, murmuró Drew levantando la cámara. Tomó una foto. El flash iluminó brevemente un letrero pintado en la pared interior. Labo S. Nur für Autorsit Wissenpotter. Nurdus Blutkan in Unsret. Eso es lo que leía, aunque mi alemán seguramente ni siquiera es bueno. Oye, ¿qué dicen, Jacob?, preguntó Drew. Laboratorio S, solo para científicos autorizados de la SS, y solo la sangre puede salvarnos. Eso es lo que dice, respondió Jacob. Una sensación incómoda recorrió mi columna cuando Jacob dijo esas palabras. Finalmente, Wilson dio la orden. ¡Todos! Hay que proceder con cuidado. Steinberg, Scott, Smith, Robinson, Jackson, Allen, ustedes están conmigo. El resto del escuadrón los seguirá dividiendo los pasillos. Mientras nos adentrábamos en ese descenso infernal, sentí que la oscuridad nos envolvía como un ataúd. El aire se volvió denso y húmedo. Olía a óxido, a podredumbre y a algo mucho más asqueroso. Incluso Allen, siempre el bastardo inquebrantable, dudó. Oigan, ¿sienten esto?, susurró Todd. Sí, es como si no estuviéramos solos, respondí con el sudor empezando a perlarme el cuello. Llegamos a la base después de 5 minutos. Una gran antecámara abierta nos dio la bienvenida. Las paredes estaban cubiertas de toscas pinturas de óleo de ruinas, vetas rojo sangre y estatuas con forma humana y otras no tanto. Enfocamos nuestras luces en el mapa fijado a la pared. Era un diagrama de la instalación. Jacob exhaló con fuerza. ¡Dios mío! Oye, dilo ya, Jacob, ladró Allen en voz baja. Es un laberinto que se extiende, Dios mío, quizás kilómetros bajo tierra. ¿Por qué carajos construirían algo tan grande?, preguntó Henry en voz baja. No lo sé. Creo que no solo se escondían de las bombas, hay algo más aquí. Algo oscuro, murmuré. Finalmente Wilson ordenó al escuadrón dividirse y recorrer las instalaciones, pero siempre debían mantener la guardia alta. El sargento Allen y nosotros 5, yo, Jacob, Drew, Henry y Todd tomamos el pasillo derecho. El haz de luz de mi linterna atravesaba la densa penumbra en finas láminas, revelando frías paredes de hormigón cubiertas de condensación. El lugar apestaba a moho, óxido y algo más, un matiz cobrizo, orgánico que me pesaba en la garganta. El aire era denso e inmóvil. No solo olía a rancio, oh no, sino que olía a muerto. Todd caminaba delante de mí con la linterna baja iluminando el suelo. Henry estaba a mi izquierda, siempre unos pasos por delante, con el rifle en alto y listo, con su habitual porte arrogante contenido.
Drew se quedaba atrás observando con nerviosismo cada sombra que se cernía sobre las paredes. Jacob, tan silencioso como siempre, sostenía la linterna cerca del pecho. La luz temblorosa delataba la tensión en sus dedos. El sargento Allen cerraba la marcha. No dijo nada. Su rostro era como una máscara fría. Pero incluso él estaba alerta de una manera que me indicó que este lugar también lo había perturbado. El pasillo era angosto, las paredes de cemento presentaban señales de construcción apresurada, marcas de arañazos, raspaduras de herramientas e incluso raspaduras de uñas en algunos lugares, como si alguien hubiera sido arrastrado alguna vez aquí. Nuestras botas resonaban débilmente en el suelo, pero de alguna manera parecía como si los sonidos fueran absorbidos casi inmediatamente, devorados por el silencio. Pasamos por los almacenes y cámaras laterales, todavía estaban vacías, abandonadas, con llenas de telarañas y cajas cubiertas de polvo. Algunas cajas estaban destrozadas y su contenido eran frascos de vidrio, jeringas, instrumental quirúrgico oxidado, estaban esparcidos por el suelo como los restos de una escapada apresurada o algo más violento. Había una mancha roja en una de las paredes a la altura de los hombros, pero no era pintura. No dijimos nada al respecto, simplemente seguimos avanzando, cada uno sabiendo que no debía especular en voz alta sobre qué demonios lo había causado. Después de unos 15 minutos de avance silencioso, nos topamos con la primera señal de muerte. Todd se quedó paralizado a medio paso y levantó la mano. Nos detuvimos al instante. La luz de su linterna se mantuvo fija en una figura despatarrada en el pasillo justo delante. Al principio, un revoltijo de tela negra y carne gris. Nos acercamos lentamente con las armas en alto. Llegué primero y me agaché. Lo que quedaba en el suelo había sido un hombre. Un guardia de la SS, pero lo que lo había eliminado no solo lo había eliminado, lo había desgarrado como un maldito animal salvaje. Su cavidad torácica estaba abierta con las costillas rotas, las cuales sobresalían como ramas rotas. Su rostro estaba congelado en un grito, con la mandíbula desgarrada en un ángulo antinatural. Le faltaba un ojo, y el otro me miraba fijamente a mí. ¡Dios mío! ¿Qué demonios causó esto?, Henry dijo tapándose la boca. Esto no fue obra de ninguna bomba, ni siquiera de una metralla o balas, dijo Todd en voz baja agachándose a mi lado. ¿Entonces fueron animales?, preguntó Drew con su voz apenas por encima de un susurro. No, esto es otra cosa, algo subterráneo, respondí. Pero a medida que avanzamos aparecieron más cuerpos. Al final del pasillo las paredes se oscurecieron. Manchas de sangre seca formaban largas líneas verticales. Encontramos 3 guardias de la SS más, cada uno más peor que el otro. A uno le habían arrancado los brazos por completo, con los tendones aún colgando. A otro le desgarraron la garganta tan profundamente que la cabeza apenas le colgaba. El último era solo un torso en la sección media cercenada, con la columna vertebral completamente arrancada y arrastrándose como una cola grotesca. El sargento Allen rompió el silencio. «Sigan adelante, ojos arriba». Nosotros obedecimos. Nadie discutió, ni siquiera Henry. Ya no había lugar para el ego. Lo que sea que haya causado esto, no lo había hecho por necesidad. Lo había hecho con propósito muy siniestro. Cuanto más nos adentrábamos, más sentía que las mismas paredes nos observaban. Empecé a escuchar cosas, golpes suaves como clavos sobre acero, 1 o 2 veces. Creí ver movimiento a lo lejos. Destellos de algo fuera del alcance de mi linterna. Respiraba a borbotones. Aunque el aire era húmedo y cálido, sudaba, pero tenía el cuerpo frío. Fue Jacob quien expresó lo que todos sentíamos. «Esto no es causa de ninguna guerra, esto es otra cosa, algo mucho más siniestro», dijo. Y sí, él tenía razón. No nos habíamos topado con un laboratorio abandonado ni con un búnker nazi de última hora. No, habíamos entrado directamente en algo enterrado por una razón, oculto no solo de los aliados, sino que incluso de los propios nazis. Lo que sea que haya pasado aquí salió fatalmente mal, y algo me decía que no solo habíamos visto lo peor. Aún faltaba algo. El pasillo se bifurcaba más adelante.
desviándose hacia una amplia sección donde las puertas se alineaban a ambos lados como tumbas selladas. Eran gruesas, revestidas de metal, la mayoría herméticamente cerradas. Cada una lucía un número estampado y la misma insignia, un sol negro sobre el que se superponía una runa angular que no reconocí. Una rudimentaria fusión de ciencia y misticismo me puso los pelos de punta. La primera puerta que encontramos estaba marcada como Laboratorio E4. Henry probó la manija. Se dio tras unos cuantos tirones abriéndose hacia adentro con un suave silbido al reponerse el sello. Lo que encontramos dentro nos dejó en shock. La habitación era de un blanco estéril amarillento por el tiempo y la decadencia. El óxido se extendía por las esquinas de las paredes como moho rastrero. En el centro de la habitación había una mesa de operaciones bajo una lámpara quirúrgica oxidada. Del techo colgaban cadenas que terminaban en gruesos grilletes cubiertos de sangre fresca. La mesa no estaba vacía, no. Había algo esquelético y vagamente humano aún yaciendo ahí atado. No tenía ojos ni piel y le faltaba casi toda la parte inferior del cuerpo, pero la caja torácica era normalmente ancha, como si algo hubiera intentado crecer desde adentro. Habían insertado tubos en los restos, casi podría jurar que se movía, pero al parpadear estaba quieto, y entonces Jacob habló. «Esto no es anatomía. La anatomía bajo ninguna manera se ve así, al menos la humana», murmuró. No nos quedamos mucho tiempo. Una sola habitación ya era bastante horrorosa, pero había más. En el laboratorio E5 encontramos una pared llena de fotos fijadas en filas ordenadas. Cada foto representaba una etapa diferente de lo que solo puede describirse como una cirugía ritual. Hombres, mujeres e incluso chicos pequeños yacían en camillas con símbolos grabados en la carne. A algunos les habían extirpado parcialmente el cráneo, dejando expuestos sus cerebros en vida. Según las anotaciones escritas en alemán en las fotos, Drew se dio la vuelta y vomitó con fuerza. No podía culparlo. Incluso el sargento Allen estaba más pálido que de costumbre. Los estantes de esta habitación estaban llenos de frascos de vitrio. Dentro flotaban especímenes retorcidos y deformados. Y habían órganos con demasiadas cámaras, un feto de 3 ojos, una cabeza arrugada sin boca, solo con 2 párpados grises y temblorosos. En la pared del fondo habían diagramas dibujados con tiza en la pizarra. No eran diagramas atómicos, sino arcanos. Círculos, líneas intersectadas con runas y números, pentagramas con ecuaciones matemáticas superpuestas, algo que los unía a los rituales con la ciencia. Esto es teología y termodinámica fusionada. Esto no es solo ciencia nazi, esto es ingeniería oculta, murmuró Jacob mientras las examinaba. En el laboratorio E7 encontramos un pozo. La habitación era más grande que las demás, tenuemente iluminada por el parpadeo de las luces de emergencia que funcionaban a medias. En el centro, una trampilla cuadrada había quedado abierta y conducía a un profundo pozo de hormigón. A su alrededor habían extrañas sujeciones empotradas en el suelo diseñadas para contener algo grande. En las paredes habían marcas grabadas a fuego en el propio hormigón, carbonizadas y negras. Símbolos, palabras en latín, runas y lo que parecía ser escritura enoquiana. Henry se inclinó sobre el pozo e iluminó hacia abajo con su linterna. «¡Dios mío! Hay arañazos aquí adentro, como si algo hubiera intentado salir», susurró. No quería mirar, pero lo hice de todos modos. Tenía razón, habían marcas de garras, docenas de ellas, algunas tan profundas que podían romper piedra. Yo no vi el fondo, pero parecía más bien una garganta que un pozo, como si el propio búnker se hubiera tragado algo entero. «Oigan, hay que seguir adelante», dije, y seguimos así cámara tras cámara. El laboratorio E5 tenía estanterías, filas de ellas, llenas de volúmenes encuadernados a mano con tapas de cuero que sospechosamente parecían piel. La mayoría estaban escritos en latín, pero algunos eran símbolos irreconocibles que brillaban tenuemente al pasar la linterna sobre ellos. En una mesa yacía un cadáver disecado en plena autopsia con notas detalladas sobre la mesa de al lado. Yo lo recogí. La letra era limpia. Las palabras describían algo nacido sin alma, diseñado para albergar algo más.
Ajá, decía Ein Jahab. ¿Qué significa Ein Jahab, Jacob? Pregunté. Significa vaso, y creo que significa un vaso humano, respondió. Oh, rayos, eso no tiene sentido, hombre. ¿Cómo demonios llegaron tan lejos bajo tierra? Esto es más que una simple guerra, es todo un sistema de creencias, susurró Drew a mis espaldas. Jacob no le respondió a Drew. Estaba observando los símbolos de las paredes con una intensidad que no me agradó. Nosotros seguimos al laboratorio E11 y al laboratorio E13. Cada uno era más grotesco que el anterior. Uno estaba lleno de carretes de audio y grabadoras antiguas. Jacob puso uno brevemente. En uno, una mujer gritaba una y otra vez a un ritmo perfecto. Luego hubo silencio, seguido de cantos profundos, guturales e inhumanos. En otro, encontramos catres y camas para los científicos que trabajaban allí. Algunos estaban destrozados por dentro. La sangre en las paredes deletreaba algo en alemán irregular. Eso aún vive, decía. Nadie dijo nada después de eso, simplemente nos movimos más silenciosos y más lentos. Para cuando llegamos al final del pasillo, las habitaciones ya no estaban marcadas con números, sino con símbolos, garabateados con carbón, grabados a fuego en el metal. Y ahí había una última puerta más grande que los demás, reforzada, de esas que se usan para sellar algo dentro o fuera. Jacob dio un paso adelante. Aquí terminaron los experimentos, o aquí es donde empezó, dijo. Todd lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Él no respondió. En cambio, apretó la mano contra la puerta como si buscara algo más allá. Allen revisó su arma. Vamos, tenemos que entrar. Ninguno de nosotros estaba preparado para lo que nos esperaba más allá, pero aún así lo abrimos. La última puerta crujió al abrirse. Más allá no había una habitación, era un pasillo. El techo se elevaba alto, perdido en la oscuridad. Pasarelas metálicas zigzagueaban por encima, y el aire olía a cobre podrido y a hierro húmedo. Las paredes latían con un calor que no provenía de una maquinaria ni de luz. Se sentía vivo. Entramos con cautela, con las armas en alto. Las luces parpadeaban con más intensidad que en otros lugares. De alguna manera, esta parte del laberinto S conservaba energía. Focos empotrados en el techo iluminaban estaciones específicas, bancos de trabajo, círculos rituales, quirófanos y tanques de vidrio a lo largo de la pared del fondo llenos de un fluido turbio. En el centro se alzaba una enorme losa de piedra, rodeada de círculos concéntricos tallados en el suelo, diseños geométricos superpuestos, mitad ocultistas, mitad mecánicos. Las runas se entretejían con extrañas anotaciones técnicas, símbolos junto a valores de voltajes, sigilos asignados a frecuencias de onda, runas emparejadas con lo que parecían esquemas de radio. Y en el centro de todo, sobre un pedestal de mármol blanco hueso, había un cuaderno de cuero negro. Jacob se sintió atraído por él de inmediato. No lo dudó, lo tomó. Levantó lentamente la portada y comenzó a leer en voz alta. Hablaba en voz baja, fruncía el ceño y sus ojos recorrían las páginas. Esto lo escribió un tal Dr. Magnus Hertweiss de la SS. Es un científico ocultista jefe de la división Heinerbe. Heinkron-Szener, unidad Corona Negra. Tragó saliva. Es mitad diario, mitad compendio de fórmulas. Nos reunimos a su alrededor mientras él nos leía en voz alta lo siguiente. Nuestros experimentos en transfusión vibracional han superado las limitaciones de la biología humana. Los cuerpos receptores responden mejor al ser mezclados con matrices de bronces y cuarzo, y las runas grabadas directamente en el sistema nervioso permiten una mayor resonancia con las frecuencias más bajas. Esto es la clave. El alma humana debe ser preparada y reemplazada con energía direccional, conciencia artificial guiada por rituales. La voz de Jacob tembló levemente y pasó la página. El sujeto 23 logró una sincronización parcial. Permanecía vivo tras la extirpación de todos sus órganos vitales, salvo el cerebro y el tronco encefálico.
Al ser colocado dentro del tercer sello, pronunció una palabra en un idioma que ninguno de nosotros conocía, y todas las luces de la cámara se apagaron instantáneamente. Esa fue la primera vez que nos dimos cuenta de que no se trataba de locura, sino de un tipo de contacto. Miré a Jacob y pregunté asustado. ¿Ah? ¿Contacto? ¿Contacto de qué? ¿Con qué cosa? Jacob miró hacia arriba y su rostro estaba más pálido ahora. No se nombra a sí mismo. Surgió cuando el velo se rasgó mediante inducción magneto-espiritual. Utilizó la sangre como medio conductor y el sonido como guía. Llama desde lo más profundo del mundo y necesita vasos. La sangre amplifica la resonancia. Hizo otra pausa y luego más páginas. El sujeto final, Gator Grace Inns, o portador de Dios 1, fue preparado desde su concepción. Nació en la oscuridad, se alimentó de ceniza y médula. Fue tallado con 88 runas antes de su primer aliento. Lo atamos en la 9ª cámara. Él abrió los ojos y escuchamos el coro a través del acero. No voces, sino que eran como gritos, pero a la inversa. Nadie habló. Jacob se volvió hacia las últimas entradas con manos temblorosas. La bestia se inquieta. No hay contención que la sostenga. Habla ahora en nuestros sueños, infectando a los científicos. Uno intentó abrirle la puerta y le disparamos. Se rió en nuestras cabezas y no tiene hambre de comida, sino de solo sangre. Sangre inagotable y violenta. Cuanto más bebe, más recuerda, y su nombre no es para bocas humanas, pero ahora lo recuerda. Jacob dudó y pasó a la última página. Sus ojos abrieron de par en par. Está escrito con otra mano. La letra es errática, como si lo hubieran garabateado con pánico. Murmuró y luego lo leyó lentamente. Me temo que ya ha salido. Fracasamos. La corona negra está destrozada. La sangre la llama. La bestia no puede ser eliminada, sino que se alimenta sin cesar. Por favor, si encuentras esto, por el amor de Dios. Jacob se detuvo. Miró al final de la página. Su voz se redujo a un susurro mientras traducía la última línea escrita en un alemán manchado, aún húmedo con copos de sangre fresca. Si encuentras esto, por el amor de Dios, ya no tienes escapatoria. Él aún está aquí, dijo. Tras decir esto, todos nos quedamos helados. ¡Santo cielo! ¡Esa cosa sigue aquí!, murmuró Jacob en voz baja. Nadie respiraba. En algún lugar en lo profundo del pasillo, detrás de nosotros, escuchamos un movimiento metálico. Luego el leve e inconfundible sonido de pasos húmedos. Pero no eran zapatos, no eran botas. ¡Oh, no! Sea lo que sea esa cosa, estaba descalza. Eran pasos pesados, como si lo que lo hubiera hecho tuviera más de 2 piernas. ¡Apaguen las luces! ¡Vamos, rápido! ¡Armas listas! ¡No hagan ningún sonido!, dijo Allen con un susurro ronco. Inmediatamente apagamos nuestras linternas. El cuaderno permaneció en las manos de Jacob. En ese momento solo escuchamos una respiración. No era humana, no era de un animal, era profunda, espesa, con flemas y fluidos, un gorgoteo tenue como el aire que asciende a través de la sangre. Resonó por el pasillo oscuro que había detrás de nosotros. Allen levantó el puño indicando el silencio. Nos agachamos con las linternas apagadas y las armas apuntando hacia la puerta. La lejana luz roja de emergencia sobre nosotros parpadeaba cada pocos segundos, inundando la habitación con una ráfaga infernal. En cada destello, las sombras se retorcían. Usaré la sensación térmica, susurró Henry deslizando su telescopio sobre el ojo. Y él se detuvo. Luego dijo en voz baja, no tengo nada, solo hay frío. Jacob lo miró. ¿Cómo puede ser que esté frío y esté respirando, maldita sea?, dijo Jacob. Fue entonces cuando el sonido de la respiración cambió. Se hizo más profundo y más lento. No era un patrón respiratorio, sino una imitación. Nos había estado escuchando respirar, y ahora intentaba imitarlo. Un sonido chirriante resonó por el pasillo, como garras rastrillando el hormigón, y luego hubo silencio. Esperamos 1 minuto y luego 2, y entonces ¡bang!
Todo el laboratorio se estremeció. La puerta por la que habíamos entrado se cerró de golpe, sola. Allen habló en voz baja y rápida a la vez. No vamos a esperar a que nos eliminen. Despejaremos este laboratorio y buscaremos otra salida. Si alguien se mueve y que no sea de nosotros, dispárenle. Avanzamos rápidamente y silenciosos por la vasta cámara, sorteando tanques destrozados, equipo ritual volcado y andamios de acero destrozados. Pasamos por una sala con una mirilla. Había sido destrozada por dentro, y adentro una silla de operaciones estaba atornillada al suelo, con las correas rotas colgando de los reposabrazos. La sangre manchaba las paredes a zarpazos. Los símbolos grabados en el suelo brillaban tenuemente reaccionando a nuestra presencia, apenas como si aún estuvieran vivos o recordando lo que había sucedido allí. «Oigan, huele a algo quemado», murmuró Todd tapándose la nariz. Jacob se giró hacia él. «Sí, huele a ozono y a calcio. Cuando fusionaron el hueso, eso es lo que usaron para anclar el alma al huésped». Henry lo miró fijamente. «Parece que estás empezando a creerte esta porquería, ¿eh?» Jacob no respondió y seguimos avanzando. Al final del pasillo vimos carteles en estilo gótico esparcido. Sujetos de prueba 1 a 12. Dormitorios de las transportistas anfitriones. Cámara 9, contención divina. Y nosotros nos detuvimos. El último cartel estaba roto o deformado. La pintura parecía manchada por una mano empapada en vísceras. Debajo alguien había grabado en alemán lo siguiente: «Esa cosa no es divina, es realmente aterradora y tiene hambre. Este lugar parece haber estado cerrado durante años. ¿Cómo es posible que haya sangre fresca en las paredes?», susurró el sargento Allen. Entonces las luces se apagaron por completo. Nos envolvió una oscuridad total. Drew encendió su linterna. El haz de luz se posó en una pared. Luego recorrió un tramo del pasillo y se congeló. Algo se había movido. Vimos una extremidad. No, una forma. Desaparecer por una esquina. Era alta y tenía forma incorrecta. Se había doblado para encajar en el techo del pasillo. Su piel se veía húmeda, pálida y llena de cicatrices con sigilos ennegrecidos. No tenía ojos, pero con un rostro. Tenía mandíbula larga y sin labios, y algo parecido a cuernos, o quizás ramas fusionados a su cráneo. ¿Tenía las costillas por fuera? Díganme que no me lo imaginé», murmuró Henry, pero no respondimos. Nosotros corrimos. Nos siguió, no con el caos de un animal. Esta cosa nos acechaba. Quería que nos moviéramos y nos dividiéramos. Las páginas del cuaderno de Jacob revoloteaban mientras escapábamos por pasillos oscuros. Detrás de nosotros escuchamos el metal retorcerse, el crujido de las puertas y luego gritos tenues y lejanos. Entramos en un pasillo más estrecho, marcado únicamente por un número grabado en la pared. Decía 9, la cámara de contención divina. Se alzaba frente a nosotros con una puerta circular con forma de bóveda, de 8 centímetros de grosor, rasgada desde dentro. Las paredes tenían marcas de garras, pero no estaban rayadas, estaban talladas a propósito. Tenían palabras o frases, todo en latín, alemán e incluso en símbolos que no podíamos identificar. En el centro de la cámara había un círculo negro manchado con una gruesa costra de sangre negra. Del techo colgaban cadenas rotas. Las runas bajo ellas estaban agrietadas y arañadas por algo atrapado en su interior. Estábamos parados justo en una maldita jaula. ¡Oh, no! Jacob volvió a levantar el cuaderno. Aquí nació, aquí lo alimentaron. Rituales con sangre de presos políticos, resonancia traumática forzada, repetición de asesinatos para saturar el recipiente. Cada muerte lo fortalecía. Querían crear un arca viviente para algo incomprensible, un contenedor para algo más antiguo que el mito mismo. Jacob pasó a otra página. ¡Oh, no! No queda ningún sitio. Se mueve por el laboratorio. A través de las runas y de la sangre, todo esto va a causar el fin, dijo. Algo entonces susurró un no en voz alta. ¡No! ¡Carajo! Se escuchaba dentro de nuestras cabezas. Drew cayó de rodillas gritando y agarrándose la cabeza. Puso los ojos en blanco y en el aire olíamos a podredumbre, carne que nunca había conocido sepultura.
y apuntamos nuestras armas. Una figura apareció en la oscuridad, alta y silenciosa, observando. Luego se movió. En el momento en que la figura se movió fue como si el mundo mismo se estremeciera. Era increíblemente alto, casi tocaba el techo, pero no caminaba. Se deslizaba sobre el frío suelo de hormigón con un silencio que me dio escalofríos. Su piel parecía tensa sobre huesos que se retorcían en ángulos antinaturales, pálidos como cera muerta, marcados con sigilos oscuros que latían débilmente en la penumbra. Lo que al principio pensé que eran cuernos eran más bien ramas torcidas y afiladas, las cuales se extendían desde su cráneo como una corona retorcida. Su rostro, si es que se le puede llamar así, era un vacío de pesadilla. Un hueco con las cuencas vacías, pero de alguna manera podía sentirlo observándome. Yo tragué saliva con fuerza y ajusté el arma. «Alto el fuego hasta que se acerque», dije, pero Henry no esperó. Disparó una ráfaga de su Thompson y las balas atravesaron el costado de la criatura con un repugnante crujido húmedo, pero esta apenas se inmutó. En cambio, se giró hacia él. Y juro que vi una sonrisa abrirse paso en el vacío donde debería haber estado su boca. Un sonido como de tela rasgada, y algo húmedo y vivo salió de ella. Drew volvió a gritar agarrándose la cabeza como si la presencia de la criatura le invadiera la mente. «¡Quítenmela de encima! ¡Quítenmela de encima!», gritó tambaleándose hacia atrás con la pared. Yo lo agarré antes de que cayera. «Drew, vamos hombre, reacciona». La voz de Todd resonó. «No es solo físico, está dentro de nuestras cabezas». Allen ladraba órdenes intentando mantenernos unidos, pero la criatura era implacable. Se abalanzó sobre Allen, quien apenas lo esquivó. El aire olía a azufre y a descomposición. Jacob, temblando pero concentrado, susurró: «¡Deténganse! Se alimenta de nuestro miedo». Los rituales y los sacrificios de sangre estaban destinados a despertarlo, pero nunca lo controlaron. Ahora él nos está cazando. De repente, la sombra de la criatura se extendió por la habitación, engullendo las luces parpadeantes. En esa oscuridad lo oía hablar no con palabras, sino con una voz que resonaba en mi mente. «Tú te convertirás en sacrificio». Abrimos fuego juntos. Las balas rasgaron el aire, pero era como intentar detener una tormenta con piedras. Las extremidades de la criatura se retorcieron y doblaron mientras esquivaba acercándose a Henry. Antes de que pudiéramos reaccionar, la bestia atrapó a Henry en sus fauces o lo que fuera. En un instante todos vimos cómo el cuerpo de Henry se partía en dos, con partes de su cuerpo cayendo al suelo de cemento y sangre brotando de él. Entonces cargó a toda velocidad contra Todd. Sin embargo, justo cuando extendía el brazo, Todd introdujo una carga improvisada de su mochila en el costado de la criatura y la activó. La explosión destrozó la cámara. Las llamas lamieron las paredes y un húmedo denso y acre llenó el aire. La criatura gritó, un sonido horrible y gutural, como el de uñas sobre una pizarra, mezclado con el rugido de una bestia moribunda. Se tambaleó. Sus heridas humeaban y supuraban un icor oscuro, pero estaba lejos de morir. En ese momento escuchamos más disparos desde un pasillo a la izquierda. Era Wilson. Estaba disparando a las cuencas vacías de los ojos de la criatura. «¡Wilson! ¿Dónde está el resto del escuadrón?», gritó el sargento Allen. «Me temo que están muertos. Esta criatura se los llevó a todos. Incluso mi grupo lo atacó después de que investigué una cámara solo», respondió Wilson. La criatura, sin embargo, estaba empezando a recuperar la compostura y fijó su mirada en Wilson. Él cargó otro cargador y disparó directamente a la cara de la criatura, al vacío donde deberían estar sus ojos. «¡Vámonos ahora!», ordenó. Todos obedecimos. Jacob y yo arrastramos a Drew, que seguía gritando mientras Todd nos guiaba. El sargento Allen miró hacia atrás hacia su colega superior mientras la criatura se acercaba a Wilson. Entonces escuchamos un grito fuerte. La criatura tenía a Wilson en sus fauces, vacío o lo que fuera. «¡Váyanse! ¡Déjenme aquí!», gritó él una última vez mientras sacaba su daga y apuñalaba esa cosa en el ojo derecho de la criatura con todas sus fuerzas. Corrimos y escuchamos los gritos de Wilson y de la bestia resonando por los pasillos del laberinto.
No sé cuánto tiempo corrimos por aquellos pasillos con las paredes bordeadas de mensajes, pero finalmente llegamos de nuevo a la escalera por la que habíamos bajado antes. La criatura no nos había seguido. Finalmente logramos regresar a la puerta de acero con el sol negro. El sacrificio de nuestro querido Wilson nos había salvado. Bueno, solo a 5 de todo el escuadrón. Al salir de las instalaciones nos encontramos con plena luz del día. El sol brillaba a través de la selva e incluso podíamos oír el alegre canto de los pájaros. Pero eso no nos alegró de lo que acabábamos de presenciar en aquel laberinto subterráneo. Más tarde le informamos al comandante Miller de lo que habíamos visto, las instalaciones superiores, la escalera que conducían a una inferior más secreta, las instalaciones que habíamos visto y, sobre todo, la criatura. Miller mostró preocupación cuando se lo contamos, pero como 5 de nosotros le dijimos lo mismo, nos creyó. Jacob incluso le entregó el diario que había tomado de la habitación más grande y le tradujo todo a Miller. Miller preguntó si Drew había tomado fotos de la bestia, pero él estaba paralizado por el miedo y la conmoción, ya que no podía quitarse de la cabeza las voces que le había dicho antes. Incluso tuvieron que trasladar a Drew a un hospital de campaña para su recuperación mental. No pasó mucho tiempo antes de que todo el regimiento se enterara de lo sucedido. Se rieron e incluso dijeron que nos habíamos vuelto locos. Sobre todo Drew, que gritaba en sus sueños para fastidio de los demás soldados heridos. El comandante Miller ordenó que destruyera el interior de las instalaciones. Solo volaron el primer pasillo, pero eso fue suficiente para derrumbar partes de la colina y los escombros que cubrían lo que alguna vez fue esa entrada. Al terminar la guerra en Europa, todos recibimos una medalla por nuestras heroicas acciones militares. Para el 7 de septiembre de 1945, 5 días después de la capitulación japonesa, nos trasladaron de Europa a Estados Unidos por barco. Aunque todos los hombres a bordo celebraban su victoria, nos mantuvimos confinados en el camarote que compartíamos en el barco. Tras regresar a Estados Unidos, volví a mi hogar en Miami. Finalmente me mudé al estado de Dakota del Sur por mi nuevo trabajo como empresario. En mi trabajo conocí a una mujer llamada Lisa, y sin darnos cuenta nos enamoramos, nos casamos y tuvimos 2 bellos hijos, Elías en 1949 y Alice en 1951. Aún así, me temo que a veces tengo pesadillas sobre lo ocurrido el 22 de abril de 1945 en aquella maldita prisión, pero incluso eso se desvaneció con el tiempo. Era el 22 de abril de 1975 y tomaba mi café mientras leía el periódico. Lo que leía en la 5ª página me impactó profundamente. El gobierno de Alemania Occidental encontró un documento firmado por Himmler en 1935, donde él y Hitler acordaban construir un centro secreto de investigación ocultista en la Selva Negra. Estaban retirando los escombros, pero los trabajadores cuentan que, de alguna manera, olía a sangre, y que mientras dormían escuchaban voces sobrenaturales. ¡Oh, no! Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.